Muy buenos días, muy buenos días. Soy Lola Tarrat. Hoy es día 20 de septiembre, ¿qué día es hoy? 26 de septiembre del 2025. Y ya sé que es algo muy cerca y como más grande, pero es lo que hay. Y bueno, lo importante es que escuchéis. Sí, es súper importante el tema de la familia y el tema de los padres que tenga la pareja que vosotras hayáis elegido, porque a partir de ahí pueden pasar muchísimas cosas, ¿vale? Es que a partir de ahí pasa todo. Es así. Las personas que no eh, tengáis esto en cuenta, podéis tener muchísimos problemas. De hecho, se tienen muchísimos problemas, tenéis muchísimos problemas, porque lo dejáis pasar como que eso no pasa nada, pero luego sí que pasa. Es decir, mirar varios casos que yo conozco de hombres, ¿vale? Hay que ver la familia que tenían. Hay que ver qué es lo que pasó en su familia, sí o sí. Puede ser que luego esa persona sea mucho mejor porque en su familia haya habido una serie de problemas, o puede ser que tenga una ira contenida, como son estos casos, como son estos de muchos casos que os cuento o que trabajamos, y que a partir de allí pues hagan lo que hagan, ¿no? Es decir, nada bueno para vosotras porque les sale. E incluso esos que son como doblete, ¿no? Que tienen doble personalidad, entre comillas. Vale. Mirad, tenemos un caso, por ejemplo, de un chico que estaba, bueno, pues sus padres eran un matrimonio súper maravilloso, estupendo, que era la envidia un poco de todo el contorno. Estoy hablando de personas de los que se casaron en los años 70, ¿vale? Y bueno, pues todo muy bien, todo perfecto y demás, pero hubo un problema eh, importante, externo, ¿vale? Que afectó muchísimo al matrimonio y no lo pudieron superar. Entonces, a partir de ahí, aunque la mujer sí que estaba metida en el ajo para ayudar, él bueno, pues, se puso fatal y, bueno, pues entró en ser alcohólico, que ya tenía a lo mejor sus historietas y demás, ¿sabes? Que bebía a lo mejor demasiado alcohol y tal, pero ahí entró ya en el declive, ¿no? Se fue al pozo y los hijos fueron creciendo y demás, el matrimonio empezó a ir mal, lógicamente. ¿Qué es lo que pasó aquí? Para no hacerlo muy largo, porque voy a contar varios casos, aquí lo que pasó fue que el hijo, uno de los hijos, estaba totalmente en contra del alcohol, total y absolutamente en contra del alcohol, y era una obsesión total que tenía él. Entonces, es cuando estaba con personas, con mujeres que a lo mejor solamente estaban bebiendo, pues irse a cenar, un vasito de vino, lo que sea, él ya a esas mujeres no las quería, porque tenía la historia de ver lo que había pasado, que su padre pues empezó también así. Entonces, esto es muy lícito. Entonces, este chico lo que hizo fue que se decantó hacia el tema del deporte, hacia el tema de lo saludable, como una manera muy importante de cogerse a algo saludable, porque todo lo insalubre no lo podía soportar porque había visto en su casa lo que pasaba, ¿vale? Porque el matrimonio se fue a pique por el tema del alcohol, como se va muchas veces por el tema del juego, el tema del alcohol, el tema de mil y una cosas, siendo primero un matrimonio extraordinario, o sea, una desgracia totalmente en la familia. Entonces, en este caso en concreto, este chico no le había dado ni por psicopatía, ni por ira contenida, ni nada. Sencillamente lo había extrapolado que es mejor llevarlo, o sea, lo había derivado hacia la parte más saludable de una manera obsesiva, pero es mejor así, de esa manera, porque tenía que contrastar lo que había vivido en su casa el día de mañana. Este chico pues ya se estabilizará y demás, pero no entraría dentro de una patología. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque lo malo ya lo ha vivido en su casa. Es el equilibrio. Entonces, aquí, bueno, pues el chico, pues con una mujer que fuera, que habría que ver también un poco la persona, lo que le había pasado a esta mujer en casa, que se acabó juntando con una persona, con una mujer que había tenido también en su casa un padre alcohólico. ¿Vale? Entonces hicieron allí, bueno, pues están muy cogidos para todo esto, que el día de mañana ya veríamos lo que pasaría, pero en un principio estupendo, ¿vale? Es decir, cuando se lleva hacia lo salubre para sobrevivir, para querer realmente estar en la parte consciente de las cosas, para querer realmente evolucionar y para querer realmente avanzar, ¿vale? Aunque sea un poco así a la desesperada, es algo saludable, ¿vale? Entonces, en este caso, muy bien, pero para que veáis qué es lo que había detrás, es importante entender de dónde venía este chico,
para que vean por qué tenía esa, esa pared de cemento y esa pared de hormigón ahí con todo ese tema. ¿Vale? El segundo caso, un chico que en su momento, bueno, pues estaba con su padre, su madre, sus hermanos, era el pequeño, estupendamente todo muy bien, pero hubo una desgracia en la familia y en este caso lo que pasó fue que el padre falleció, ¿vale? Una desgracia porque falleció muy joven con el crío, la persona de la que vamos a hablar en cuestión. Bueno, pues imaginaros, ¿no? La madre destrozada y demás. ¿Qué pasó aquí? La madre se casó otra vez y empezó a tener más hijos y más hijos y más hijos y tal, ¿vale? Por cosas de la época, por lo que sea, ¿vale? No vamos a entrar ahí. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, este chico estaba como un poco muy rebelde, como un poco incómodo, como un poco parecía que algo le pasaba, pero no se le había prestado mucha atención. Efectivamente, en lo que se ve aquí, lo que se vio después es que necesitaba el, la atención de la madre por encima de todas las cosas y que estaba en una como en una polaridad amor-odio en referencia con su madre y con sus hermanos nuevos. Porque por una parte, qué maravilla, qué bien, qué estupendo todo, que tengo nuevos hermanos y tal, pero estaba reclamando muchísima atención de la madre y él se estaba quedando como aparte cuando ya se había quedado sin padre. Entonces se le creó ahí un problema grave, importante, que lo mantenía oculto porque era como muy horrible el poder aceptar que realmente sí que tenía una parte de rabia por no, porque hubiesen muchos más detrás que él y él que se hubiese quedado un poco así. ¿Veis un poco lo que pasa aquí? Bueno, luego este chico sí que desarrolló, esto ya es un caso complicado, pero con el tema que nos ocupa, para el tema de las relaciones de pareja, este hombre, ¿qué es lo que iba a buscar en una mujer? Él se lo callaba, él quería que todos muy buenos, que cuantos quiero y tal, pero dentro tenía una rabia muy fuerte porque no había sido atendido por la madre, ¿vale? Porque la madre, por sobrevivir o por lo que fuera, se había casado y había tenido muchos más hijos, y entonces él estaba ahí con esa rabia que no la había podido manifestar, no había podido tener ese proceso, ¿no? Entonces ahí se desarrolló una especie de complejo de Edipo, donde él no sabía muy bien tampoco ni su identidad, ni sabía muy bien qué era, porque qué pasó ahí, que la madre decidió que mejor que se fuera a otro sitio, ¿vale? Entonces, por la rebeldía, por lo que fuera y demás, ¿vale? Se fue a otro sitio. Y entonces, bueno, pues a otro sitio me refiero a otra familia, ¿vale? La madre firmó para que se fuera a otra familia y demás. Entonces aquí a Lía se le produjo pues una situación importante en la cabeza muy dificultosa para su evolución, para su crecimiento. Está, o sea, completamente abandonado es lo que sintió, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa para el tema del día de mañana esta persona que tenga relaciones de pareja? Este hombre iba a buscar siempre una mujer que se lo diese absolutamente todo de manera incondicional. ¿Por qué? Porque no se lo había dado su madre. Porque su madre se lo había quitado de encima, entre comillas, tal y como lo sentía él. ¿Vale? La adoraba y demás, pero es un poco la ambivalencia que tenía en la cabeza. Entonces, la mujer que cogió este hombre fue una mujer que lo tenía absolutamente todo, que sí que a ver cómo decirlo, este tipo de hombres desarrollan una capacidad para envolver a la gente de una manera que no se note, ¿vale? Porque necesitan esa supervivencia. Entonces muestran lo mejor y tal. Sería un love bombing, en realidad. Esta persona sí que desarrolla un comportamiento, un narcisismo y más cosas, ¿vale? No sé si llegó a estar diagnosticado, creo que sí, pero no tengo toda la información. Pero en líneas generales se ve que la tendencia, como mínimo, es esa, sin entrar en diagnósticos, ¿vale? Lo que sí que vimos fue lo que había pasado con las parejas con las que había tenido. Era todo como muy love booming, todo como muy maravilloso, todo como muy estupendo, todo como muy perfecto, hasta que de repente, cuando notaba un mínimo
de, por ejemplo, que ya no estaban encima de él constantemente, de que ya el enamoramiento había bajado, porque en una pareja recordar una cosa, eso es así, en el momento en que uno se enamora hay un tiempo, pero después todo eso va bajando, porque ya se va viendo la realidad, porque ya se ha adecuado y entonces ahí es cuando empieza el amor o no hay nada de amor y ya se queda ahí. Entonces, con las parejas, en el momento que ya iban viendo que se iba bajando el enamoramiento y que ya no lo tenían en un pedestal, ¿entendéis lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque él necesitaba desesperadamente a alguien que lo tuviese absolutamente todo, que lo tratase como un rey, que fuera él estupendamente el único. Entonces, este hombre no necesitaba una pareja, este hombre necesitaba una madre. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pasaba? Este hombre, en el momento en que veía que la otra persona, la que era su pareja, ya se estaba hasta incluso planteando, replanteando que ahí había algo que no y ya estaba dejando de quererle o no pasaba a la fase de amor verdadero, incondicional, ¿vale? Es que el amor incondicional en una pareja no existe, eso puede existir entre madres e hijos en un momento dado, pero entre una pareja no existe, vamos a dejar de engañarnos con todo ese tema. Entonces se volvía en contra de la persona y empezaba a soltar la ira contenida que tenía con la madre. Desde luego esto ya es un caso patológico muy fuerte. Pero mirar la importancia de los padres. Ahí habría que mirar en el momento en el que esta persona se torció, porque siempre ha tenido una ambivalencia. De hecho, yo no lo sé, pero yo no lo sé porque no lo sé, ¿vale? No puedo acceder a ello. Lo que yo, este tipo de personas, lo que yo a ver, yo no soy clínica, ¿vale? Yo soy licenciada en psicología, no soy clínica. Pero sí que hemos dado en la facultad muchas asignaturas clínicas porque era necesario para la carrera, aunque luego la especialización no fuera ahí. Y entonces todo esto, la tendencia que se ve estaría relacionado con narcisismo, con bipolaridad también y demás. Ya se le tendría que hacer un diagnóstico, pero la tendencia sería tendencia a eso, como mínimo, tendencia a, ¿vale? Es decir, ya estamos hablando de trastornos mayores y de situaciones dificultosas de verdad, porque había como doble cara y en el momento en que había algo que a ella no le gustaba y que ya no era el rey, le salía ese niño súper herido y iba en contra de la mujer. Empezaba a desaparecer, empezaba a tratarla mal, empezaba hasta incluso en el tema económico, a exigir, le daba la vuelta a todo, en fin. Desde luego, sí, este es un caso que ya os digo, terrorífico. Estas personas nunca podrán tener una pareja saludable y es lo más importante, tener cuidado con este tipo de personas, por eso es muy importante analizarlos, ¿vale? Y que eso es que es así, es protección de uno mismo. Tener mucho cuidado con este tipo de personas porque siempre le van a intentar dar la vuelta a todo. Y si os pilla en un momento de vulnerabilidad, por ahí os pueden enganchar y se puede hacer ahí una madeja impresionante que os cueste muchísimo de salir y entremos ya en una situación dificultosa de verdad, de malos tratos psicológicos y de luego malos tratos físicos también. Entonces, este tipo de personas hay que tener mucho cuidado y consultarlo. Consultarlo. No, si no queréis conmigo, consultarlo con otras personas, consultarlo con los amigos, consultarlo con la gente. ¿Este tipo de personas tiene solución? No. No, porque ya lleva mucho tiempo y demás. Podría con el tiempo mejorar, pero siempre necesitaría a su lado una mujer madre. Y cuando ya estuviera mucho mejor, a esa mujer madre la iría apartando, porque es el proceso del complejo de Edipo que no ha resuelto, ¿entendéis? Enamorada y odiando a su vez a la madre, enamorada de su madre porque era la mejor y odiándola porque era la persona que la había abandonado. Eso es lo que le pasa a la cabeza. Entonces a las mujeres se enamora también de la mejor, pero en el momento que la mujer se aparta un poco porque ya ve que ahí hay cosas que no y que lo había idealizado, que es muy normal la idealización, en el proceso de enamoramiento, en el momento que ve la objetividad, se va apartando y este ya, ¿sabéis? Entonces ya dice, uy, no me puede dejar esta tampoco, le voy a hacer la vida imposible que desaparezca para que yo no sienta ese dolor tan grande. Entonces son muy peligrosos, ¿vale? Lo mejor,
con este tipo de personas que parece que dices, uy, es que eso parece que estés hablando de una persona que está en un psiquiátrico o de una persona realmente con una enfermedad mental grave. Ya os digo, yo no lo sé, pero sí que, porque no puedo tampoco hacer diagnósticos, ni tampoco tengo la oportunidad de poder hacer una evaluación, aunque fuera clínica, pero todo va encajando a que desde luego es insalubre, es insano. Es una persona que puede provocar solamente problemas en las personas, de las parejas. ¿Qué os aconsejo yo con este tipo de personas de este estilo? Claro, evidentemente él nos lo va a contar. Una de las características principales cuando no quieren hablar de su pasado es porque realmente sí que tienen algo que ocultar. Entonces hay que ver un poco, ya, no es que ahora, ya, vale, pues si no me lo comentas y yo necesito saber unas bases, necesito conocer un poco de ti, necesito conocer, porque os estáis jugando mucho, ¿vale? Luego para salir de ahí es impresionantemente difícil, se puede salir, pero ¿para qué vais a perder la vida con una persona así que realmente tenéis que ver las anteriores parejas que ha tenido sin ser demasiado eh, inquisitivo, ¿vale? Pero sí que más o menos, oye, pues ¿por qué? Vamos a ver, y que veáis un poco si lo que os dice es verdad o no es verdad. Y tú, y tu madre, y tu padre, ¿qué es lo que pasó? Y averiguar un poco. Eso es necesario, porque si no, pasa esto, enganchan a las tontas y aunque en un principio pueda pareceros la luna de miel, después será el hiel, ¿vale? Otro de los casos. Voy a daros otro más, tengo varios en la mente, pero es otro, ¿vale? Tenemos aquí un tercer caso. Bueno, en el primer caso, aunque bueno, eso es un poco... Vosotros pensad lo que queráis, pero en un principio es por hacer una equidad. En el primer caso era un chico hetero, en el segundo caso un chico hetero, en el caso que voy a hablar ahora es un chico homo, ¿vale? Aquí lo que pasó fue lo vengo a decir por el tema de lo de los padres. Los padres son fundamentales. En todos los casos que hemos visto que en el primero fue positivo porque se fue hacia la parte saludable. Hemos visto que en el segundo estaba como ambivalente, había ahí una bipolaridad total. Era que en el momento en que él sintiera que ya no le querían tantísimo de manera incondicional, se iba hacia lo maléfico, cuando al principio era todo como tan de color de rosa que asustaba, tan bonito todo y tan de color del arco iris, todo tan precioso, tan bonito todo, ¿vale? Pero mirar, efectivamente ninguna mujer de las que estuvo a su lado fue feliz y huyeron de él totalmente, hasta lo que yo sé. Luego el tercer caso es lo mismo, los padres. Un matrimonio estupendo, un matrimonio aparentemente estupendo, ella con mucho dinero, él un vividor, pero que aparentemente eran estupendos, cara a la sociedad, estando muy enamorados, todo muy bien, ella muy contenta. Siempre la característica aquí fue que ella había sido una mujer muy fea a nivel de los estereotipos de la época, donde estaba muy poco valorada y entonces tenía mucha dificultad para conseguir pretendientes, pero tenía mucho dinero, que parece esto de películas, pero esto pasa en la vida real. Encontró a uno que le dijo que era bellísima, que la convenció, que estaba fascinadísimo por esta mujer y fascinadísimo por esa mujer o fascinadísimo por el dinero de la familia, ¿vale? Toda la familia estuvo en contra y demás. Bueno, el caso es que al final sí que ella, con la pataleta y demás y todo, se casa en contra también un poco de la voluntad de los padres, pero por casar a la hija, porque se iba a quedar soltera y en aquella época eso era como un pecado mortal. Bueno, pues la colocaron allí con su beneplácito y demás, tuvieron hijos y demás, pero ¿qué pasó? Que después él efectivamente era un vividor, totalmente. Era un vividor que lo único que le interesaba era el dinero, que lo único que le interesaba era irse con una, con otra, con la de más allá. Entonces el hijo varón no pudo coger la identidad del padre porque si no dirías, madre mía, menuda mierda que estoy cogiendo, es un vividor, a mi madre la está tratando fatal, se está yendo con esta, se está yendo con la otra, se está yendo con la de más allá. Aquí lo único que hace es arruinarnos a nosotros económicamente. Entonces, claro, para él, los hombres. Entonces empezó a, a cerrarse mucho en sí mismo, empezó con las drogas de muy jovencito, con drogas suaves, ninguna droga suave, entendedme, ¿no? Lo que quiero decir, ¿no? Y empezó a empezar a alucinar,
que sí, yo sé, hablaba incluso hasta de los marcianos y demás. Entonces, claro, pero como tenía muchísimo dinero, ¿vale? Porque lo heredó luego de la madre y demás, bueno, en su casa pues había mucho dinero cuando el padre no hacía todas estas situaciones, qué es lo que hizo? Empezaba a rodearse de personas que le decían a todo que sí, que le daban la razón, cuando en realidad lo único que les interesaba era el dinero. Y decían, madre mía, este también, ¿qué pasa? Empezó a estar con hombres que él estaba que quería ser hetero, pero no podía, porque en el fondo pues veía que algo no, porque le venía enseguida a su padre. Bueno, empezó a irse con, bueno, vino, en este caso en concreto, vino uno que por el dinero era hetero, pero por el dinero lo enamoró, este se enamoró muchísimo, tuvo un montón de relaciones, el otro era una especie de, ¿cómo se llama? Hay un nombre, esto que te da por detrás pagando, de chapero, es decir, prostitución o prostitutos, ¿no? Masculinos. Pero lo enamoró y demás, y este se pensaba, luego empezó ya a partir de ahí, se le abrió todo el camino, tener en cuenta el dinero, lo importante que es, ¿vale? Y lo mala que es la gente. Entonces, a partir de allí, él ya cuando se dio cuenta de que realmente todas las relaciones que estaba teniendo eran con hombres que lo querían solo por dinero y que le estaban dando la razón, como a los locos, para poder conseguir cosas, y también le pasó con amistades, ¿vale? Entonces, él empezó también ahí una historia de echarle la culpa de una manera muy, muy, muy fuerte a su padre, porque estando yéndose con hombres, estaba viendo que era igual de desgraciado. Y ahí se empezó a trastornar. Entonces, a su madre la quería mucho, se había creado un mundo paralelo donde la quería mucho, pero en el fondo tenía una ira contenida. Entonces empezó a estar completamente, bueno, totalmente esquizoide, sin ver absolutamente la realidad, con un comportamiento tampoco. Aquí yo sé diagnósticos, pero las características son la tendencia. Recordar cuando yo digo alguna palabra de estas es la tendencia, porque no hay diagnósticos, ¿vale? O por lo menos yo los desconozco. Igual sí que los hay, pero yo no lo sé, ¿vale? Yo hablo en base al psicoanálisis básico de lo que es una familia y después las relaciones. Este caso también patológico, cuando digo patológico es que cruza la línea ya yéndose hacia el precipicio de la insalubridad, ¿vale? Y de manera negativa, el primer caso fue positivo, pero normalmente veis que luego es, o sea, el irse a la otra parte, el utilizar los problemas para mejorar como persona, y luego lo otro, pues al final les puede todo el no haberse trabajado, toda esa parte de niños y demás. En el segundo caso en el que hemos visto, la verdad es que yo ahí no le veo remedio, ¿sabéis? Porque ya es una persona que, bueno, habría más datos que no puedo tampoco decir por aquí en un momento determinado. Quizá, ¿vale? Cualquier parecido con la realidad de alguien que se sienta identificado, yo no, no es vuestra psiquis, ¿vale? Luego, volviendo en el tercer caso, aquí la ira fue cada vez a más, cada vez a más, cada vez a más, de una manera en la que se pensaba que tenía poderes mentales, en el sentido de que él decía, o sea, y es que ahí ya fue el colmo, ¿no? Él decía que él con el pensamiento podía destruir a una persona, y que se obsesionaba con las mujeres, que tampoco querían saber nada de él, porque él lo que pretendía en su historia psíquica era lo mismo un poco que el segundo, tener una mujer con amor incondicional, que fuera su amiga incondicional, que fuera hasta la madre de sus hijos en un momento determinado incondicional, que fuera la parte femenina, ¿no? Y después, pero luego viviendo su emocionalidad con un hombre, la homosexualidad que él realmente la tenía latente, pero luego la exteriorizó, pero vio que a él, siendo homosexual, es decir, habiendo desviado la emocionalidad hacia, o habiéndola llevado hacia su verdadero ser, ¿vale? Veía que ahí tampoco le querían, que era todo por el dinero. O sea, las mujeres le querían por el dinero y los hombres también. Entonces se sentía desesperado. Y a partir de ahí entonces empezó
a, según el desarrollar poderes de que podía tener esto, también aparte del tema de las drogas y demás, era más suave, pero eso evidentemente son delirios, ¿no? Por consumo de sustancias, como que los marcianos y tal y cual, pero él seguía en los 13 de que... es que es muy fuerte el vacío emocional de esta persona, claro. Pero claro, dices, pobrets, pero si empiezan a hacer daño porque a las amigas les quería, a las mujeres, amigas femeninas, heterosexuales, las quería desplazar de una manera o de otra, ¿no? Las quería hacer estar bajo su yugo. Tenían que hacer caso, decía unas tonterías como que la gente era incapaz de mirarle a los ojos porque imponía. O sea, aquí el motivo por el que la gente no le miraba a los ojos es porque le veía la cara de loco y daba miedo, daba miedo. Yo me acuerdo de a esta persona, sí que estuve con ella en persona y yo me acuerdo que era mirarle a los ojos y decía, madre mía, veo la locura reflejada en los ojos, pero tampoco me voy a meter camisa de 11 varas, yo me voy, ¿no? Entonces claro que da miedo, pero por la locura, no porque sean superiores y se crean, o sea, en el fondo, pobres tienen una emocionalidad muy difícil. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Con estas personas, bueno, lo último ya fue que se dedicaba a ir a las iglesias a ligarse a los sacerdotes porque decía que todos los sacerdotes le querían por el alma de Dios, porque él era muy puro, porque, bueno, en fin, una serie de cosas y tal. Yo lo que sé, o sea, es que hay gente que está de verdad fatal. ¿Qué es lo que se puede hacer con estas personas? Apartarse de estas personas, apartarse de estas personas. Algún día este chico tendrá una relación sana. Las relaciones de hombres con los que se han acercado a él, porque efectivamente y definitivamente sí que es homosexual, ¿vale? Los hombres que se han acercado a él a buenas, queriéndole de verdad que no les importa tanto el dinero, este lo rechaza. Porque este siempre quiere más y más y más. Es el camino de nunca acabar. ¿Qué es lo que está buscando detrás de todo esto? Esta es la primera parte. No tengo más análisis sobre todo esto, pero tendría que profundizar mucho con esta persona y demás. Y no es el caso. Ahora que esté dentro de que ahora que no. Si tenéis algún caso de este estilo que os resuene, lo podemos profundizar en privado, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Me enrollo muchísimo. Es que a ver, no quiero hacerlo a ver cuánto tiempo. 27 minutos. No quiero hacerlo de más de media hora, ¿vale? Voy a... Luego volveré, que tengo un montón de cosas que hacer. Son 3 casos que os he pasado. Hay muchos más. En cualquier caso, como conclusión, deciros que efectivamente hay que mirar los papás. Para cualquier tipo de relación de pareja. No, no es que a ti qué te importa si tú con quién vas a tener las relaciones conmigo. Fuera. Hay que empezar a poner límites desde el principio. No, yo es que quiero conocer a tus padres. Ya, pero es que no es el momento. Bueno, pues háblame de ellos, enséñame fotos, muéstrame algo. O sea, si ya vamos a ir un poco más en serio, vamos a ver, yo necesito, si no, hasta aquí te quedas. Y además otra cosa muy importante que os va a parecer una tontería a muchas de vosotras, aflojáis muy rápido. Enseguida os vais a la cama con el tío. Y es culpa vuestra. Ellos, pues, es que son más y más. Haceros de respetar, haceros de valer, que se mueran por tocaros. Hombre, tampoco eso, ¿no? Pero si no, fuera, aflojáis muy rápido. Tenéis que recuperar algunas cosas de los años 50, de los años 60, no todo, por supuesto, ¿vale? Porque afortunadamente hemos evolucionado. Pero aquí aflojáis muy rápido. No, es que a mí también me gusta. ¿De verdad te gusta o de verdad tienes algún interés por detrás? Porque las mujeres es otro rollo, lo nuestro. Las hetero, me refiero. ¿Vale? Yo hablo de lo que yo conozco, sobre todo. Aflojáis muy rápido y luego pasa lo que pasa.